¿Para qué guardamos registro de nuestras propias vidas? Cuando grabamos cosas en nuestras vacaciones, cuando sacamos fotos en nuestros cumpleaños, en la calle, generamos archivo. Generamos un archivo personal. ¿Y qué hacemos con nuestros archivos personales? ¿Qué dicen de nosotros los archivos que generamos? ¿Qué dicen? ¿Qué sugieren? Y también, ¿qué ocultan? ¿Y qué pasa cuando de esos archivos, los íntimos, los familiares, los personales, empiezan a dialogar con otros archivos? Los institucionales, por ejemplo, o los nacionales. ¿Cómo se arma la historia de una vida? O de un edificio, o incluso cómo se arma la historia de un país, ¿no? ¿Puede un mismo archivo contar distintas historias? Porque una historia no es siempre, en realidad, un relato, y en ese sentido se pueden relatar diferentes historias con un mismo archivo original. ¿Qué diferencia hay, en realidad, entre la historia, la memoria, el relato, la ficción? ¿Y qué historias, qué memorias y qué ficciones decidimos nosotros relatar? Esas son algunas de las preguntas que van a estar sobrevolando el programa de hoy, que, como saben, amigos, amigas, amigues del pueblo de Vibra, no pretende responderlas de manera absoluta, ni asertiva, ni veloz, ni definitiva, sino más bien valorar la posibilidad y el hecho de hacérselas, de hacerse la pregunta, de hacerse las preguntas, de pensar y repensar las cosas. Eso implica la mirada crítica, si se quiere. Y como saben también, acá no nos interesa tanto pensar, reflexionar, repensar, preguntarnos en soledad y en aislamiento, sino más bien en compañía, en comunidad y en diálogo. Por eso todas las semanas tenemos invitados, invitadas, invitades que nos acompañan a reflexionar sobre estas preguntas puntapié. Y hoy nos visita Hernán Rosselli, que es montajista, es guionista, es docente y es director de cine, que se formó primero en la Escuela de Dirección de Cine y Artes Audiovisuales, ahí estudió guión y estudió realización, y más tarde estudió en la ENERC, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, donde profundizó, digamos, su formación en montaje. Y a esa formación, si se quiere, técnica, se suma otra un poco menos habitual, que son sus estudios en filosofía y en música, que a la hora de pensar en la labor cinematográfica no son materias menores, sino que suman, y suman mucho. Suma que una película se entienda como un vehículo para plantearnos preguntas o para generar ideas. Que una película se entienda como un dispositivo que en sí mismo piensa una cosa, ¿no? Ahí la vertiente filosófica. Y que también se pueda entender como una pieza que se tiene que componer, que se compone como se puede componer la música, ¿no? Que puede tener temas, ritmo, armonía, melodía. En ese sentido, creo que las películas de Hernán son películas que piensan y que se piensan. Es decir, piensan el cine, piensan nuestra relación con las imágenes, hoy en día bastante intensa y tensa, diría. Piensan cómo se construye un relato. Se piensan. Y creo que una parte de eso puede estar íntimamente ligado con el hecho de que Hernán ha trabajado en cine documental y también en cine de ficción. Y la tensión o la relación entre lo documental y lo ficcional es uno de los elementos que aparecen con mucha claridad en su obra. En el 2014 estrenó Mauro, que fue su primera película, su ópera prima, en la competencia internacional del Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, y ganó el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, FIPRESI, así se lo conoce, y el premio especial del jurado. La película después giró en ciudades de todo el mundo, en Roma, en Nantes, en Rotterdam, en Múnich, entre otras. En abril de 2018 estrenó el documental Casa de Teatro y el año pasado estrenó Algo Viejo, Algo Nuevo
algo prestado. Uy, dije mal el título de la película. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, en la prestigiosa quincena de los realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes. Y la película fue premiada en un montón de festivales, como mejor película en FICUNAM, que es el Festival de Cine Independiente en México, y fue proyectada en un montón de ciudades, desde Pingyao en China hasta Nueva York. En Francia tuvo un estreno comercial, fue un éxito de crítica, de público. En Argentina ya superó los 10.000 espectadores. Incluso fue preseleccionada por la Academia de Cine Argentino para representar a nuestro querido país en los premios Oscar. Bueno, fue una película a la que les fue muy bien y que me permito decir ahora, muy inusual para lo que en Argentina se entiende como el cine al que le va bien. Si tuviese que proponer yo algunos elementos como fundamentales para acercarse al trabajo de Hernán, diría que de entrada hay tres. Primero, el hecho de que él es montajista y entonces esto que decía, se permite a través del montaje pensar la idea de una película. Segundo, la tensión entre lo documental y lo ficcional. Y tercero, su origen conurbanense. Como le decía, su condición de montajista hace que en las películas el montaje tenga como un lugar muy importante, haciendo honor al hecho de qué es lo que define de alguna forma el lenguaje cinematográfico y lo que define que algo pueda ser considerado cine u otra cosa. Su interés en la tensión entre documental y ficción aparecen algunas cosas muy claras, como el trabajo con actores no profesionales y el uso de material de archivo combinado con material confeccionado para ser ficción. Eso hace que su trabajo se acerque a la pregunta de qué es lo que entendemos por realidad y qué es lo que entendemos por ficción. Y creo que eso llega a un punto así como muy, muy máximo y muy alto en algo nuevo, algo viejo, algo prestado. Porque esta película es una ficción construida a partir de un archivo familiar, de unas grabaciones que recibió Hernán, que forman además parte de la película misma, y ahora vamos a desandar un poquito esa historia con él. Y vuelvo al tercer elemento, su origen conurbanense, que es inesquivable en las tramas que él decide contar. Todas las películas de ficción de Hernán, tanto Mauro como Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado, como el nuevo proyecto en el que está trabajando ahora y del que tal vez nos comente algo enseguida, fueron todas filmadas en el conurbano sur, de donde él es de Lomas de Zamora, y ahí los personajes aparecen por Temperley, por Lanús, por las zonas en las que Hernán se crió y donde vivió hasta casi los 30 años. Y en ninguna de estas películas el conurbano es, digamos, un decorado o el simple escenario donde suceden los hechos, sino que los hechos mismos, los personajes, las formas en las que estos personajes viven y sobreviven, en las que los personajes hablan, se miran, en las formas en las que se quieren, son profundamente arraigadas. O sea, tal vez podemos hablar de un cine arraigado. Y eso no sería menor en un momento y en un mundo en el que pareciera que el lenguaje cinematográfico, entre muchas otras cosas, tiene que vérselas con el norte global como un espacio que se impone y un modo de ver y de hacer que se impone. Este combo de intereses hace que sus películas dialoguen de una manera muy, muy, muy directa con una pregunta que debiera idealmente estar en el corazón de cualquier realización cinematográfica, que es ¿cómo hacemos que las imágenes nos hablen? ¿Cómo hacemos que cuenten una cosa y no otra? ¿Cómo hablan en sí mismas, más allá de lo que nosotros podamos imponerles? Porque todos montamos imágenes de nuestro propio pasado y de esa forma le damos una especie de orden, una especie de sentido a nuestras vidas. Y el cine tiene un poder hermoso de revelarnos eso mismo. Y entonces, creo yo, de sugerirnos en ese sentido que tal vez realidad y ficción no deban ser pensadas necesariamente como polos opuestos. Todo esto que les digo
lo pensé y lo permite pensar algo nuevo, algo viejo, algo prestado, y por eso creo que es una película que fue muy aclamada por la crítica, pero también es una película que fue a ver mucha gente al cine. Y me parece que eso es porque tiene una historia muy intrigante, porque es una especie de adaptación conurba del cine de gángsters, del cine de mafias, porque es un melodrama familiar y sobre todo porque es un retrato de un mundo que tenemos muy cerca y que podemos conocer. Para sentarnos a hablar un poquito con Hernán, veamos entonces primero el tráiler de su última película, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado. 47, 47, 148, 248, 48, 199, 299, 145, 245, 1045, 45. El 2 de 2, 123 de 1, 23 de 2, 64 de 2, 221 de 5, 21 de 5, 17 de 10, 42 de 10, 31 de 5, 31 de 5, 06 de 5, 28 de 5, 7 de 3, 22 de 3. Mueve el corazón, mete la mano en la galera, saca una carta. ¿Qué carta es? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Irene? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que más te interesa de hacer películas? Qué difícil. Yo creo que hay algo de, no sé, como de amor por el cine de muy chico, ¿no? Como de cuando descubrí por primera vez que detrás de las películas que me gustaban y que veía en los primeros VHS, ¿no? Como este sistema hogareño, en ese momento muy novedoso, que detrás de esas películas había un director de cine y que esa persona era considerada un artista, como que agarré una silla de mi mamá, le puse director ahí y empecé, sí, a fantasear con la idea de hacer películas, primero con películas de terror, después abriéndome al cine en general. O sea, de niño, digamos, eras de agarrar la cámara y jugar a hacer pelis. Sí. O sea, no tenía una cámara, hacía como obras de teatro con mi hermana, nos disfrazábamos o nos poníamos máscaras esas máscaras de goma que se consiguen en los cotillones. Pero sí, mi abuelo filmaba mucho en Super 8. Mi abuelo trabajaba como diseñador de estampillas en el Correo Central, en lo que después fue el CCK, hoy Palacio de Libertad. Y él era también dibujante y guionista de historietas. Y tenía ese trabajo como que era el trabajo con el que se ganaba su vida, pero era muy, muy cinéfilo. Así que tuve la suerte de, por más que vengo de una familia de clase trabajadora, de haber heredado una biblioteca muy grande con muchos libros de cine. Bueno, Super 8, para quien no sabe, es un formato de filmación, de fílmico, ¿no? Que era muy común. Ese era como el formato en el que... Sí, ese era como el formato. Hasta mediados, como finales de los 70, mediados de los 80, todavía se usaba el Super 8. ¿Y que ahora 8? tiene como un revival, ¿no? Como que Sí, se usa. parece que sí. ¿Esas están en Super 8, el archivo que usás en Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado? No, eso ya es video lo que se llama Super VHS, que es como el video hogareño, el mismo que se usa para ver las películas, pero una calidad un poco superior. Se usaba generalmente para grabar sociales, casamientos, ese tipo de realizaciones. ¿Querés contar un poco de cómo nace esta película, que es una historia muy linda y muy singular? Sí. Bueno, yo estaba terminando, hay algo muy particular que es que en mi película Mauro y en mi película Casa del Teatro, que es el único documental que hice, a pesar de que todas las películas conviven un poco, como vos decías, estos dos registros, las tres películas usan material de archivo de los personajes protagonistas para contar un tiempo pasado, ¿no? Uh-huh. Y cuando estrené Casa del Teatro, que utiliza películas de Oscar Brizuela, el actor protagonista, que eran unas películas que él había filmado, unas películas eróticas que había filmado durante la dictadura de Onganía, y eran películas muy independientes que mostraban a la Buenos Aires de ese momento, era muy, muy fuerte, muy poderoso el material.
Maribel Felpeto, que es una amiga de muchos años y que yo conozco del barrio, también lomense de Temperley en realidad, artista visual y actriz. Ella me acerca un material que su papá había filmado entre 1986 y el año 2000, y me trae un montón de cajas de VHS y algunos pasados a DVDs. Entonces yo veo sobre todo el material más viejo que contaba el noviazgo de los padres y quedo muy flasheado, como muy impactado con el material, primero con la belleza magnética de Alejandra, que le digo, esa es tu mamá, como que una especie de Jane Birkin del conurbano, y después con él como cierta voluntad de forma o cierto registro, como ambición de Hugo a la hora de filmar ese material, como si fuera más bien el trabajo de un cineasta amateur que un padre filmando, ¿no? Películas familiares. ¿Y en qué ves eso, no? ¿Cómo en qué se ve? Como que cada situación, Hugo era muy insistente con la cámara al punto de irritar a Alejandra, y era como que cada escena, por ejemplo, estaba desglosada en diferentes planos, como que había como de repente un zoom muy largo sobre su rostro, por momentos filmándola durmiendo, como un material muy especial, como sacar la cámara no para el momento de soplar las velitas o para los acontecimientos familiares, sino en momentos muy inusuales. Entonces yo cuando veo ese material, yo le digo a Maribel, mirá, para mí esto es un tesoro, digo, para mí como que tengo el oficio de manipular imágenes y como estoy un poco entrenado para asimilar, porque generalmente cuando trabajo como montajista me especializo en lo que se conoce como o documental de archivo o documental de observación, donde uno está acostumbrado a procesar muchas horas de material. Yo digo, para mí estas 100 horas de material, digo, son un tesoro, digo, podemos armar... Y desde un documental testimonial hasta una película de ficción hecha con ese material. ¿Y de qué forma aparece? Porque, claro, ese es parte del material de archivo que se ve unos fragmentos, porque no se ven 100 horas, de ese material, se ve en la película. Pero sobre ese material vos montaste una historia de ficción. Sí, y eso fue un proceso que se fue dando, como que al principio... Lo primero que hice fue, quiero conocer a tus viejos, escribí como una especie de cuestionario para que la primera entrevista la haga Maribel, como una entrevista más íntima, y a partir de esas respuestas yo escribí un nuevo cuestionario y me encontré con Hugo y Alejandra por separado y los entrevisté a ellos y le hice preguntas muy íntimas, como muy... Sí, porque a mí hay algo muy lindo, casi como una especie de aliento épico en la vida de las personas y la forma que las personas se abren pasos, se enamoran, consiguen su primer trabajo. Como que hay algo de eso, del ejercicio de la escucha, de eso que me parece muy interesante. Pero en esas charlas en las que hablábamos sobre su vida, y yo también me expongo y hablo sobre mi mamá, sobre mi papá, terminamos hablando sobre películas, porque ellos eran conscientes de que estaban hablando con un director de cine y querían hablar de cine, ¿no? Y como ellos son muy apasionados y cinéfilos, y siempre terminábamos hablando, por una de esas cosas, yo me daba cuenta que era un tema recurrente sobre lo que yo llamo como los grandes hits de la clase trabajadora, películas que calaron muy hondo, sobre todo en la clase suburbana, que son El Padrino, Érase una vez en América, Buenos Muchachos, ¿no? Que son películas que tuvieron un impacto popular muy fuerte en los 80, 90, finales de los 70. Y empecé a pensar dos cosas. Primero, como que había una especie de pulsión secreta de la clase media con esas películas, ¿no? Como que esas películas representaban como los límites de la clase trabajadora para moverse hacia arriba, ¿no? Como claro, cierta necesidad de ascenso, y que ahí había algo como de pulsión, de decir, bueno, uno se puede convertir en un gángster, ¿no? Y de repente pegar un salto hacia adelante en su clase social. Y después que eran películas que contaban, son películas que están contadas en dos tiempos, como un pasado un poco idealizado, generalmente un poco en sincro con la gesta de los inmigrantes, y un presente en crisis, por diferentes razones, crisis económica, por la introducción de la droga, por la aparición de nuevas bandas, la relación con la policía. Y me parecía que había algo muy interesante. Generalmente esas películas hacen un esfuerzo muy grande para contar ese pasado. Claro, porque lo tienen que construir de cero. Sí, como que tienen que hacer casting para buscar actores que se parezcan. Sí, hacer como el decorado de época, todo eso. Sí, por ejemplo, Scorsese en la última película, en El Irlandés, incluso diseña como un sistema como muy
pesado y oneroso con diferentes cámaras para rejuvenecer a Robert De Niro y Joe Pesci, como algo muy incómodo. Y vos no necesitabas Y eso. yo de repente tenía 100 horas de material, lo único que tenía que hacer era convencerlos a ellos de actuar en tiempo presente. Claro, ahí viene otra parte de la realización. Sí, que fue muy incómodo, sobre todo para el momento en que yo la llamo a Maribel y digo, che, la película va a ser una película de ficción, se me ocurrió esto. Yo el mundo de la quiniela, hay que decir que lo conozco, no es solo influencia del cine, sino que el mundo de la quiniela lo conozco porque mi vieja trabajó un tiempo. Eso es increíble, pero esperá porque no dijimos nada de la trama. Yo no dije nada de la trama de la película. Claro, la película cuenta la historia de los Felpeto, que en la ficción se dedican a la administración del juego clandestino, y cuando el padre muere, Maribel y Alejandra, madre e hija, se dedican a la administración del juego dentro de una vecindad de casitas blancas, una vecindad de casitas de clase media que funciona como base de la organización. Y son dos mujeres solas haciéndose cargo de la organización en un momento en el que el juego entra como código penal, en el Código Penal como delito, y eso produce como una especie de ajetreo en el tablero, digamos, del juego clandestino en la provincia, que es algo que sucedió en verdad. Eso está inspirado en hechos reales. Es un hecho. Como suele decirse. Y entonces ese universo de las apuestas, lo más o menos, por lo menos de oído, lo tocás por tu vieja. Sí, porque nosotros vivíamos, en la primera casa en la que viví, en el conurbano sur, fue como en el límite entre Lavallol y Turdera, y al lado de mi casa tenía como la flota de autos de la organización, el Chino Sabelo, que era un personaje que se lo nombra en la película, que era un personaje muy querido en el barrio y que era un capitalista del juego. Entonces, cuando mi vieja se separó, se quedó sola en una casa, en un chalet bastante grande, con 2 hijos sola. Y el Chino Sabelas la llamó y le dijo, Patricia, cualquier cosa que necesites, contá conmigo. Y mi vieja empezó trabajando, que era una mujer que había estudiado arquitectura, y de repente cuando conoce a mi hijo se muda al suburbio. Empezó trabajando administrando un búnker donde se computan las apuestas, lo que en las empresas se conoce como data entry. Hay algo interesante que entiendo que en Mauro también sucede, que es como, bueno, esto de filmar dinero, ¿no? Y de que hay dinero y que el dinero es como una cosa importante, el trabajo, cómo el dinero pasa de mano de uno a otro y te pueden robar y todo gira en torno a eso. ¿Por qué te interesa trabajar con eso? No sé, siento que hay algo, quizás, no sé, de condición de clase, siento que como que es mala educación, como que hay algo, una especie de prejuicio pequeño burgués, que es como es mala educación hablar de plata en la mesa, o decir cuánto uno gana, o preguntarle a otra persona cuánto gana o de qué vive. Y a mí me gusta que el cine sirva un poco para poner sobre la mesa esa opacidad, ¿no? Para echar luz sobre esa opacidad, como que hay algo de eso que me parece por momentos muy magnético, que siento que define nuestra identidad, porque en el caso de Mauro, por ejemplo, los billetes aparecen los próceres, ¿no? Ahí hay algo como de los padres de la patria, aparecen ahí en el billete, y ver eso, profanar el billete y ver cómo el billete se hace artesanalmente, me parecía muy magnético. Y después creo que hay una relación entre padres e hijos, como de herencia, de deuda, incluso de vínculo amoroso, que está relacionado con la plata, no exclusivamente con la plata, pero sí atravesado por ese tema, y creo que me parece lindo demostrar. Sí, además, bueno, es interesante que hoy estamos todos hablando de dinero todo el tiempo. Sí, es algo muy común en el cine argentino igual, ¿Sí, no? el tema de la plata, y yo creo que es porque la ficción del dinero, que en Suiza o en otros países de Europa está convencionalizada, como está completamente naturalizada. Al haber inflación y al haber crisis cíclicas, nosotros estamos todo el tiempo pensando en qué hacer con la plata, qué hacer, cuánto vale un billete, de repente desaparecen las monedas, ¿no? Y uno viaja y se encuentra con la situación de que vuelve a tener monedas para pagar en el supermercado. ¿Verdad? Toda esa especie de juego roto de la convención de la plata hace que esté muy presente en el cine argentino, creo yo. Algo que me llama la atención es que puede ser que esté habiendo como una tendencia a estos trabajos que mezclan documental y ficción en el cine argentino. Bueno, estuve hace poco en Fuera de Campo, ahí en Mar del Plata, y vi 2 películas hermosas, las 2. Vi El atardecer de los grillos y El mundo al revés, sí. Y ambas tienen algo de trabajar
bueno, una es directamente un documental, la tal vez de los grillos, pero la otra tiene una mezcla entre documental y ficción. ¿Ves que hay una tendencia? Y si la ves, te pregunto, ¿por qué pensás que pasa, que está pasando eso? Yo creo que hay algo de... Eso es como un fenómeno muy post-2001. Creo que hay algo de como relacionado con la crisis de las instituciones, como si fuera que la institución es la ficción y el documental viene un poco a transgredir eso o a echar, sí, o a agregar matices o a intentar acercarse a algo que es imposible y es como una especie de fantasía, pero acercarse a una idea de verdad. Y esa especie de... que en realidad cualquier película, por más de ficción que sea, siempre está jugando con lo real, ¿no? Con la mezcla entre el artificio y la realidad. Y prácticamente lo que nos maravilla del cine es cuando se produce ese choque, ¿no? Como esa especie de equilibrio o desbalance entre lo real y lo artificial. Y yo creo que hay algo que tiene que ver con como esa serie de películas surgieron como post-2001, en principio también por problemas de financiación, porque es más barato producir de esa forma. Claro, ahí entra el dinero otra vez, ¿no? Sí, entra el dinero. Es importante en el cine también el dinero, porque hacer una película sale muy caro. Sí, está muy atravesada por el tema del dinero. En el caso, por ejemplo, en el caso de Mauro, es una película completamente independiente. Yo en ese momento trabajaba en publicidad y era una época de oro de la publicidad, con lo cual yo vivía con amigos, casi no tenía gastos y eso me permitió financiar la película de mi bolsillo. Pero bueno, eso es algo que uno, salvo que tenga un muy buen pasar, es algo que es un esfuerzo que uno puede hacer una vez en la vida, porque después, digo, no hay recuperación de eso, es muy difícil, ¿no? Entonces el tema del dinero atraviesa toda la historia del cine, digo, como... Me preguntaba también, bueno, recién cuando charlabas del momento de tratar de convencer a los Perpetuo de que actuaran una ficción sobre ellos mismos, ¿cómo es esto de trabajar con no actores, ¿no? O con actores no profesionales, porque en realidad cualquiera que vea algo nuevo, algo viejo, algo prestado, sería muy difícil que pueda decir que no son actrices, por lo menos ellas dos la rompen. Sí, son increíbles. ¿Cómo es ese proceso? Entiendo que vos ensayás también mucho antes de ir a filmar, que es algo que tal vez alguien que no hace cine no se imagina que sucede. Sí, trato de un poco como se trabaja en el teatro independiente, ¿no? Esta idea de que uno va escribiendo la obra, pero mientras va ensayando con los actores, entonces hay como una especie de ida y vuelta que a uno le permite reformular y enriquecer a los personajes y ajustar muchas veces los personajes a las personas. Hay algo de ese proceso que a mí me parece interesante y no es que solo trabajo con no actores, sino que trato de integrar actores con no actores, pero generalmente trabajo con actores que son muy de mi barrio, ¿no? Del suburbio, y son sobre todo actores acostumbrados a trabajar en la varieté, en el café concert, que hay algo de ese ejercicio de la actuación y del arte como un trabajo cotidiano que a mí me gusta, porque son gente muy acostumbrada a la improvisación, muy acostumbrada. Más riesgoso eso. Sí, y hay algo que tiene para mí la efervescencia un poco de los comienzos del cine, ¿no? Porque el cine es como un arte como de barracas, como muy relacionados con el circo, con el music hall, con el vodevil, ¿no? Entonces hay algo de eso que me gusta y que me entusiasma, ¿no? Como de trabajar con esos actores. Y, o sea, no es que es más difícil. Hay una dificultad, pero también es difícil a veces trabajar con actores de profesión que vienen, ¿no? con sus prejuicios sobre lo que tiene que ser la construcción de un personaje, ¿no? Yo muchas veces trato de decirles, bueno, la construcción de la ficción es de afuera hacia adentro, como traten de hacer poco, ¿no? Como tratar de reducir, como confíen en que la ficción también es que, bueno, si estás contando plata en una mesa, ya hay algo de la ficción que está ahí, ¿no? Como en esa acción, no hace falta, ¿no? Como sobreactuar esa situación. Bueno, es interesante eso igual, porque dentro del mundo de la actuación, bueno, eso de si es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, son dos grandes escuelas. Sí, son dos grandes escuelas. Y la idea de que actuar puede ser que te ilumine una luz y nada más. Sí. Bueno, es algo para pensar, ¿no? Sí, sobre todo, obviamente hay
hay formas y formas. A veces yo estoy tentado de hacer una película que sea completamente como artificial, como trabajar un registro de actuación más teatral, ¿no? Pero al menos en el registro en el que yo trabajo hay algo que es muy demandante, sí, como filmar muy lento, tener tiempo, como repetir, hacer muchas tomas, ensayar a lo largo del tiempo y sobre todo armar como una especie de esquema de rodaje que sea progresivo, donde yo voy aumentando la dificultad de las escenas, ¿no? Otra cosa que pensaba mientras miraba algo viejo, algo nuevo, algo prestado, que tenía que ver con la mezcla entre costumbrismo y no costumbrismo, ¿no? Como tiene una cualidad la peli que, bueno, dialoga con lo documental, además del archivo por cómo vos decidís filmar. Digo, no hay superluces ni cosas muy extremas. Podría ser tranquilamente parte de un archivo lo que vos filmás como parte de la ficción. Y me preguntaba, ¿cómo haces para escaparle a eso? A que los personajes no sean estereotipos, a que los personajes no sean demasiado costumbristas. Mira, yo creo que ahí, sí, como que hay algo de la comedia. Una cosa es la comedia de costumbres o la ficción de costumbres y otra cosa es el costumbrismo, que sería como la exageración de eso sí, como yo creo que el costumbrismo es el asociar la clase social a cierto comportamiento, ¿no? Como que hay unos límites de clase ahí que se imponen. Y a mí hay algo que me interesa y yo creo que eso quizás tiene que ver con el arraigo del lugar donde uno vive, no sé, como a la idea de trascender y transgredir esos límites. Yo, por ejemplo, de chico, cuando empecé a estudiar cine, trabajaba en la verdulería de un padre de un amigo y en esa verdulería uno de los chicos que atendía era un ex ingeniero químico, que en ese momento eran los 90, estaba sin trabajo y era muy culto, y trabajaba también con otro chico, Pili, que también eran muy cultos los dos. Y yo ya quería estudiar cine, quería hacer películas y todo el tiempo me jodían, me decían, tenés un pedido, Tarkovsky, anda a buscarlo, che, Pasolini, fíjate. Entonces, esa escena, que probablemente no se le ocurra nunca a, no sé, como una ficción de Polka, es muy reconocible en la periferia de Buenos Aires, porque vivimos en un país con educación pública y donde la clase media se cae, se levanta, se cae, se levanta. Hay gente que pudo estudiar y después tiene que trabajar. Entonces esos límites aparecen muy, muy difusos. Y para mí verlos en pantalla es como algo que al espectador le produce algo, como una emoción, ¿no? Como algo que se trasciende. Es bárbaro eso, porque es cierto que hay escenas de la vida que si una quiere sentarse en frío a pensar cómo es la escena de tres pibes en una verdulería, difícilmente piense que uno le dice al otro Tarkovsky. Sí, claro, no, y era así, era una especie de bullying culto que hacían. Un bullying muy sofisticado. Muy sofisticado. Muy snob, el bullying. Sí. A la peli le fue muy bien, estuvo, como decía recién, un montón de tiempo, la estuvieron proyectando en el Malva, Sí. como un año casi. Sí, tuvo 11 meses, casi un año, y ahora es probable que se reponga pronto. ¿Y vos por qué pensás que le fue bien? Es muy incierto por qué le va bien, no sé, es medio misterioso por qué le va bien a una película y que no. Yo creo que hay algo de del atractivo de la mezcla entre el realismo y el género, ¿no? Como que el espectador puede reconocer tópicos de género que le permiten hacer pie en un material que por momentos es como puede ser demasiado realista o puede ser como difícil el acceso a la información. Entonces hay algo de eso, de esto que hablábamos antes, del choque entre el artificio, que a uno le permite deconstruir la realidad y a la vez deconstruir el género. Suena muy teórico, pero es algo que uno puede sentir y que produce una emoción. Hay un momento, hay una escena en donde aparece muy claramente esta idea de la familia medio mafia, ¿no? Como que va alguien a la casa de ellas, los llaman a alguien a dar explicaciones por un asunto y aparece como la mesa, ¡pum!, la mesa de la familia, y ahí decís, estoy viendo una peli de eso, como de mafia. Sí. No te la esperabas venir. Y ahí quedás completamente... el melodrama familiar que aparece en el medio con asuntos inconclusos del padre. Sí. Y me parece que es una combinación muy interesante eso, ¿no? Como
para mí también hay algo de eso que explica que la gente haya ido un año seguido a ver la película al cine. La van a reponer porque ahora ya no hay más funciones este año, ya estamos cortando el pan dulce. Pero bueno, para que la gente sepa si la puede ver de alguna otra forma o si habrá oportunidad. Sí, por pedido del público, como suele decirse en estos casos, la película se va a reponer en febrero en el Malva, esperemos si todo sale bien, y va a estar también en Max, en HBO, supongo que a mediados del año que viene, ¿no? Ah, buenísimo eso. Pero a mí hay algo que me hace ilusión de que la gente la vea en sala, ¿no? Como que hay algo. Y estamos trabajando también, que es el desafío más grande para una película así, en que se vea en otras salas a lo largo del país, que siempre es como un trabajo un poco de hormiga, porque hay como una red que había de cines argentinos vinculados al Inca que está un poco rota, ¿no? Todavía resiste por el trabajo de mucha gente, pero es difícil, ¿no? Como requiere como estar encima. Y si tuvo estreno comercial en Francia, sería bueno que pueda tenerlo acá también, ¿no? Es como una cosa muy insólita. Es como el último país del cine, Francia, porque está allí, tiene toda una red de cines en los pueblitos, pero es algo que no sucede en otras partes del mundo, es como casi la última resistencia. También pensaba en el trabajo con archivos. ¿Los archivos los digitalizaste en el Museo de Cine? Sí, fue un trabajo ahí antes de la pandemia esto, y después durante la pandemia, cuando se pudo volver a salir a la calle, fui digitalizando ahí el material en mejor calidad y tomando notas, ¿no? Quería hablar un poco de eso porque es una institución bastante importante, de la que no se habla mucho y no se conoce tanto, y que nos cuentes un poco ese trabajo, cómo es, si sale muy caro, si hay mucha gente que va ahí a digitalizar. No, es absolutamente gratuito. El Museo del Cine es una institución fabulosa, una de las pocas que hay en Argentina, que es un país que lamentablemente no tiene cinemateca todavía, y el cine sobrevive por la gestión de muchos privados, como Fernando Martín Peña. Pero Paula Félix Didier, el trabajo magnífico que hace en el Museo del Cine es el de tratar de que el museo no sea un lugar donde uno va a ver películas o va a ver cosas o va a ver documentos, sino también de que funcione como una especie de usina creativa donde uno puede ir y trabajar y consultar material. De hecho, este año se estrenó en el Bafisi una película que se llama El S85, que está hecha con material del Museo del Cine, y creo que hay algo de esa función institucional que transgrede como esta cosa, ¿no? Del museo como algo intocable, un poco lejano, como alejado de la sociedad, que me parece buenísima, porque sí hay una deuda que tiene. La Argentina tiene una gran producción de cine y tuvo su época de oro del cine argentino, pero desde un gran incendio en la década de los 60 se perdieron casi todos los negativos de previos a 1960. Y eso es como una especie de agujero, ¿no? Que produce como mucho dolor. Yo, por ejemplo, al comienzo de la entrevista hablaba de mi abuelo, que mi abuelo filmaba en Super 8. Uh-huh. Ese material en Super 8 se perdió porque se pasó a VHS, y cuando se perdió ese material, solo me queda mi recuerdo de haber visto esas películas de mi abuelo, que eran maravillosas, y el material un poco de Maribel viene a reemplazar como ese agujero, ¿no? Como el material de los Felpeto viene a reemplazar como ese agujero que dejó en la memoria la pérdida de ese archivo. Eso a nivel general, que le pase a un país, que sobre todo que la memoria es un tema tan importante y que fue pionero en la condena a los delitos de lesa humanidad, ese agujero en la memoria del cine argentino que se va así saldando con el trabajo de hormiga que hacen Fernando Martín Peña, que hacen Paula Félix Didier y un montón de coleccionistas privados, ¿no? De ir, encontrar, aparece un negativo en Montevideo, aparece en un guardarropas un negativo de una película perdida. Es como un trabajo tan, como un esfuerzo tan grande que produce cuando ellos los escuchás hablando de eso y escuchás cómo cuentan ese trabajo, es una admiración, sí, admiración una emoción. Mucha emoción, sí. Y ahí en el Museo de Cine hay unos soldados fuertes, ¿no? Como retaguarda de nuestro archivo. Paula tiene como el talento ahí de rodearse de gente muy talentosa, Elo Solás,
Listorti, así como mucha gente como muy talentosa y como muy apasionada por lo que hace. Y yo sé que creo que una vez por año también hacen una jornada en la que reciben gente que lleve material que tengan fílmico en formato viejo, cosas que firmaron tus abuelos, qué sé yo, en Super 8, en algún otro formato, y se pueden limpiar, poner a tiro y en algunos casos, si están proyectables, se pueden proyectar para ver qué es lo que tienen ahí. También aceptan donaciones. Creo que está bueno nombrarlo porque pensaba también en algo del orden del archivo, esto que te pasó a vos con los felpetos, que te trajeron una caja y ahí adentro hay unas imágenes que te permitían ver también una ciudad del pasado, que las imágenes disponibles que hay sobre esa ciudad en ese momento no son tantas, y cuando aparece una imagen nueva, un archivo que estaba cajoneado y de pronto entra en circulación, eso también nos permite imaginar y pensar y elaborar otras hipótesis y otros relatos sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente y por ende sobre nuestro futuro. Sí, es muy emocionante lo que pasa en esas jornadas de películas familiares, en las proyecciones. De hecho, ahora es algo que se está haciendo en otros lugares del país. Por ejemplo, en Paraná, en Entre Ríos, se hace una semana de lo que se llama temporada de rescate, y lo que hacen es rastrillar material de toda la provincia, y durante una semana del año proyectan el material que encontraron en guardarropas, en placares, diseño de mezclas de películas familiares, muchas veces documentales perdidos o películas de ficción perdidas. Y es muy emocionante lo que pasa, porque más allá del reconocer a la familia, el reconocer a los vecinos, aparece esto, ¿no? Como aparece que es una de las caras del cine. Yo creo que el cine es sueño y documento, y lo poderoso del cine como documento es el de reconocerse, sí, como parte de una comunidad. Es como un documento muy fuerte porque llega ese cine amateur, llega a lugares donde muchas veces los noticieros no llegan, o incluso los documentalistas, por más voluntad que tengan de acercarse a lo real, no lleguen, ¿no? Entonces es muy poderoso y muy íntimo lo que pasa ahí también. Es así que, o sea, fuiste a Lomas a filmar y vos vas seguido para allá. Sí, ahora estoy viviendo, siempre viví, cuando me mudé a la ciudad de Buenos Aires, siempre viví en San Cristóbal, Parque Patricios, como en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Sur. Ahora estoy viviendo en Saavedra y sufro un poco porque tengo que ir en moto por la Lugones y voy. Pero sí voy, de hecho estoy yendo ahora a ensayar e investigar para la nueva película, y visito amigos, la verdad que voy seguido, y me pasa algo siempre que voy, como que tengo que reconocer. De hecho, los productores de las películas cuando trabajo me cargan porque yo voy en el auto y ya voy diciendo, acá una vez, como recordando, como ya un viejo ahí, como recordando anécdotas. Sí, como mi viejo que va por la ciudad y dice, acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra. Claro. Y la película nueva la estás empezando a elaborar ahora, o sea, falta. Sí, o sea, era un proyecto que yo venía escribiendo un poco en paralelo a algo viejo, algo nuevo, y tiene como protagonistas a dos de los actores secundarios de la película anterior, que son Pedro Palomar y Sabino Soria, que ellos son amigos de muchos años y se conocieron en la cárcel, y los dos con historias muy diferentes. Pedro es como una especie de ex ladrón de bancos y financieras que finalmente, se salió en libertad. Hoy trabaja para la justicia y tiene un libro de memorias publicado por Editorial Planeta que se llama Mi vida como ladrón. Y Sabino Soria, que tiene una historia bastante trágica, que fue preso por un crimen que no cometió, y mientras cumplía la condena se recibió de abogado. Así que ellos dos, que tienen una relación casi como de padre e hijo, a pesar de que no tienen tanta diferencia de edad, son los protagonistas de esta nueva película, que toma cosas de la vida real, pero en realidad es una ficción un poco, como un poco pergeñada entre los tres, ¿no? Como pensada entre los tres. Bueno, estaremos atentas a los acontecimientos, a ver hacia dónde vira eso. Es un momento difícil, hay que decir, para el cine argentino, pero estoy muy entusiasmado ahí trabajando. Eso es lo más importante de producir, me parece también, ¿no? Sí. Que genere entusiasmo. Vuelvo un segundo más para ir cerrando, porque está
corto que hiciste por encargo para el Museo de Cine, por eso digo que vuelvo un poquito para atrás, que Sí. se llama Un cuento de Navidad. ¿Lo hiciste también a partir de archivo que tenían ahí o cómo? Sí, fue un proyecto que hicieron Elo Solás y Fran Lezama para el Museo del Cine, que era armar, hicieron 2 películas colectivas. Una se llama, en la que trabajé yo, se llama Archivos Intervenidos, que trabajaba sobre unos archivos muy particulares como que había hecho el Ministerio de Educación en el peronismo. Y el otro era el de, no me voy a acordar ahora el nombre, pero también como noticieros con sucesos argentinos. Y Sucesos Argentinos, que era un noticiero. claro, era un noticiero de la época. A partir de Sucesos Argentinos se le entregaban a diferentes cineastas el mismo material. Espera, ¿y Sucesos se proyectaba en sala? Se proyectaba en sala en ese En ese momento el noticiero lo veían en la sala de cine. Sí, eso es muy impresionante. Increíble. Y ahí hay un material muy divertido porque por momentos era muy creativo el trabajo que hacían en Sucesos Argentinos, con un tono muy particular, jocoso por momentos, humorístico. Pero es muy interesante lo que pasa con esas películas colectivas porque uno puede ver a lo largo de toda la película, puede ver el mismo material, pero resignificado por el trabajo de diferentes directores y directoras, ¿no? Y eso es algo muy interesante de las posibilidades que tiene el cine, ¿no? Como hay algo casi como una especie de entre poético y didáctico, ¿no? Como uno ve eso y entiende cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el cine. Es muy poderoso lo que pasa. Sí, y que hoy, como decía, ¿no? Algo de la manipulación, de la reorganización de imágenes es bastante elemental en esta época y está bien y se agradece siempre que un material nos permita como pensar en eso y elaborar nuestras propias conclusiones al respecto. Sí, totalmente. Hernán, muchas gracias por venir. Entonces, si alguien quisiera ver algo viejo, algo nuevo, algo prestado, va a poder verla el año que viene, en febrero más o menos, en el Malva, o si no, más adelante esperamos en Max. En HBO. En HBO Max, en sus propios hogares, pero vayan al cine a ver cine argentino, si pueden. Sí, no se van a arrepentir. Y nos vamos a ir de esta hermosa conversación, porque lo tenemos, tuviste la gentileza de pasárnoslo, para que la gente pueda verlo también, este pequeño corto hecho con archivo, por pedido del Museo de Cine, Pablo Ducros Hicken, así se llama, digo su nombre, Un cuento de Navidad. Yo me cuidaba con los días y un día conté mal y quedé embarazada. Tuve una noche con dolores de parto, ¿viste? Cada vez que venía tu papá me ponía nerviosa y me dolía más, así que yo prefería estar sola. Y cuando llegó el momento, entré a la sala de parto y eran todas mujeres. Y me decían, hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza. Y yo hacía fuerza. Y la partera me dijo, no, con la cara no, con el culo. Me dijo. Y yo en ese momento pensaba que me hagan necesaria, que me hagan necesaria. Pero después me respondía, no, si no paso por esto no merezco ser madre. Y ahí fue cuando me incorporaron 2 enfermeras y me dijeron, abrí los ojos, mira cómo nace tu hijo. Y ahí te vine a hacer.
ahí en voz en off, y también la última imagen de ese pequeño corto es la mismísima madre de Hernán Rosselli, nos comentaba antes de arrancar, así que le mandamos un saludo a ella, protagonista del corto. Bueno, amigos, con esto llegamos a la sección de nuestro programa Artistas en Foco, que como saben tiene como objetivo conocer un poco más el trabajo, el quehacer y la obra de artistas y hacedores y hacedoras de cultura de la provincia de Buenos Aires, que es enorme y heterogénea. Y esta semana vamos a conocer el trabajo y a charlar un poquito con Sofi, que es una joven artista independiente, cantante, compositora y actriz de Tigre, y que consolidó su proyecto solista adentro de lo que se conoce como el género urbano en el año 2020. Desde sus canciones y desde sus presentaciones escénicas, Sofi busca conectar con el público que resuene con sus exploraciones que, desde lo temático, tienen que ver con temas como el amor, la muerte, con guiños y con referencias al universo del anime, a la animación japonesa, a la magia, a la espiritualidad, y desde lo visual y lo performativo expresan una enorme pasión por el ornamento, por la ropa, por la calle, por el skate. Y al mismo tiempo, todo eso se enmarca en una exploración de género, que es el género del circuito emergente del hyperpop, género musical, y del trap alternativo. Sofi tuvo la gentileza de mandarnos un video para contarnos y mostrarnos un poco de qué va su trabajo, así que lo vamos a ver y después charlamos con ella. Hola, soy Sofi. Soy cantante, compositora, actriz, performer. Como artista independiente, fusiono ritmos urbanos como el trap y el reggaetón con hiperpop, emo, música electrónica, como puede ser el dubstep, el witch house, el drum and bass, el techno. Actualmente estoy trabajando 7 canciones junto al productor Greenhouse. Como actriz y licenciada en actuación, para mí es muy importante siempre preparar el cuerpo y la mente para la creación. Las temáticas de mis canciones son existenciales, místicas, se entrelazan con vivencias de amor, dolor, barrio, y se puede encontrar en ellas una gran cantidad de referencias a la cultura anime, al cine, al teatro, a la literatura. Puedo ser performer en tu show, puedo producir eventos, generar el contenido para promocionar las fechas, pero lo que más me gusta... Me quise inscribir como marca, me salió mal. Y no toqué, hice todo menos tocar. Es poder vivir el crecimiento de mis proyectos, sobre todo de mi proyecto como cantante solista. Sofi, S0FY. Esa soy yo, Sofi Badais. Y a Sofi Badais no hay nada que le guste más que estar arriba del escenario. Bien, ya estamos en comunicación con Sofi de Tigre. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, acá sobrellevando el calorcito. Y estaba un poco caluriento hoy. Escúchame, Sofi, bueno, gracias por charlar con nosotros. Contame una cosa, ¿cómo arrancaste el camino del arte? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿Arrancaste en Tigre? Sí, arranqué en Tigre, yendo a talleres municipales de acá del municipio. Ahí hice mi primer contacto con varios instrumentos, con la guitarra, con el teclado, con la batería. Y si bien no profundicé en ninguno de ellos, me sirvió muchísimo para hoy en día que trabajo con productores musicales que hacen las instrumentales de mi música, para poder saber qué quiero, pedir lo que quiero. Empecé canto también a la edad de 14 años y a los 13 teatro. Luego de terminar la secundaria en bachillerato de arte, nuevos medios, edición de video, como análisis de imagen, composición.
directamente ingresé a la UNA, a la Universidad Nacional de las Artes, a hacer mi carrera de licenciada en actuación, que terminé en el año 2023. Y bueno, este proyecto en particular nació en plena pandemia porque no podía cursar y venía hace rato teniendo ganas de tener un proyecto musical que en principio intenté tener con bandas, es decir, con instrumentistas, ¿no? Tener un grupo, pero por lo menos no me encontraba con que haya el mismo hambre, ¿no? En algún sentido, o la misma direccionalidad. Así que bueno, mundo digital, plena pandemia, me encontré con un montón de géneros y sonidos completamente nuevos para mí, porque yo venía del rock alternativo, si bien sí venía de lo experimental, no en estos géneros digitales, y no en la fusión de diferentes géneros, y mucho menos en lo urbano, ¿sí? Siempre escribí poesía, me gustaba escucharlas y ver las batallas de rap en YouTube, tenía amigos raperos, qué sé yo, pero nunca me había incursionado tanto y fue algo que me encantó. Me enamoré, no salí de ahí. Y te hago una pregunta. Antes de ir a la UNA, por ejemplo, en Tigre, ¿vos pudiste como tocar en algún lugar allá? ¿Hay como un circuito independiente al que vos pudiste entrar o no tanto? En lo referido al teatro, siempre fui a talleres municipales. En lo referido a la música, con las bandas que llegué a armar, el poquito tiempo que duramos, tocábamos en diferentes lugares de Tigre, como puede ser el Centro Cultural Semilla, donde yo ahora trabajo como profe de entrenamiento vocal. ¡Qué lindo! Como profesora también de interpretación escénica. Y bueno, íbamos a otros lugares como puede ser Pablo Nogués, Barra, o en San Miguel, que hay mucho circuito también. Hoy en día Semilla sigue súper activo, con eventos todos los fines de semana, y no solo toca gente de Tigre. La otra vez vi que unos conocidos de Caballito tuvieron una fecha acá, y me pareció súper copado como esa descentralización, y incluso el año pasado cuando hice mi gira por Buenos Aires, quise incluir como todo, fui a zona sur, zona oeste, obviamente zona norte, capital, me fui a La Plata, como algo de intercambiar, ¿no? Con otros artistas de otros lugares, viajar. Eso, sí, conocer también. Más funciona. Desde que terminó la pandemia no hay nada que valore más que poder hacer eso, ¿no? Che, ¿y notás como, ya que estuviste ahí haciendo gira por la provincia, notás mucha diferencia en los públicos? Particularmente el público de mi gira era público o mío o de las bandas que yo invitaba. Obviamente invitaba a bandas locales, entonces aparecía público nuevo, pero en general creo que había ciertos personajes que se repetían que mantenían una energía. Entonces, los demás, por más que estuviesen tímidos, se subían a esa, por así decirlo. Y tuve el agrado de encontrarme con gente muy, muy buena onda y con mucha energía en todos lados. Qué lindo. Me vi tu video del video de tu último single, Todos Toys, y está filmado. Quiero saber a dónde lo grabaste, porque la locación es como una especie de castillo en el medio del campo, medio abandonado. ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde es? Sí, es cerquita de... Es acá en Buenos Aires, más o menos a 5 horas. Si no me equivoco, mira, ahora se me fue, pero estaba cerca de Rauch. Es el Castillo de San Francisco, que en su época fue regalado a, creo que a algún almirante que acompañó a San Martín en la cruzada, y nunca llegó a la inauguración. Le pasó algo en el camino, en el carruaje, quedó abandonado. Años después le hicieron un reformatorio juvenil, pasaron cosas malas, muy malas. En esa época también dejó de pasar el tren, entonces quedó... hoy en día está en manos del municipio, pero se viene abajo. Y yo tenía muchas ganas de filmar en un castillo para representar algo del imperio interior y de cómo los límites, ¿no? Lo que es el límite, la estructura, la mesura,
no desde alguien que empera, ¿no? Pensando en el arquetipo del emperador, no que empera hacia afuera, sino que se domina a sí mismo, ¿no? Entonces, que fuese algo medio en ruinas y como me hacía sentido de dónde venía yo artísticamente, como algo de trabajar con el concepto de tocar fondo, de no saber para dónde ir, de estar mal, malas experiencias, como primero empezar a construirse, ¿no? Desde adentro. Construir el imperio, el castillo, la comunidad, o sea, se puede como llevar a diferentes metáforas. Yo estuve trabajando con ese concepto porque acá tengo esto, que es el diseño de la portada del tema, que también de hecho me puse la remera. Toda luqueada. A ver, mostrala la remera. ¿Es igual que el sticker? Qué linda. Ay, no sé. Ahí va. Vuelta. Está espejado. Sí. Bueno, entonces... esa es la portada del último single. Sí. ¿Y empecé a trabajar con conceptos, no tanto con lo que me pasa en el momento, medio catarsis como venía haciendo, sino que dije, tengo ganas de entrar en un juego dinámico con la creación que tenga ciertas pautas y ciertas reglas, ¿no? Como voy a hablar de esto, obviamente que a través de mi experiencia, pero... fui trabajando diferentes arquetipos. Por ejemplo, acá tengo otro de los diseños. ¡Ay, me está recostando como... ¡Ay! Este es otro de los diseños. Estos los mandé a hacer a un diseñador muy copado que se llama Lost Punky. Este es otro de los diseños. Hermoso. Y así mandé a hacer uno por cada arcano mayor del tarot. A mí me gusta mucho el esoterismo. Y me ayudó mucho en mi proceso personal, sobre todo cuando no tenía más herramienta que eso, ¿no? Como mi propio ser interior, internet, un mazo de cartas. Así estábamos todos en la pandemia. Eso es todo lo que hay. Sí. Mi ser interior e internet. Entonces, bueno, me surgió eso, trabajar con estos conceptos, ¿no? Con cada arcano, con cada estereotipo de una energía diferente. Y ver cómo me atravesaba eso también a mí, ¿no? Y ahí en el video que nos mandaste, comentás que estás trabajando en varias canciones. ¿Tenés de acá en adelante, te quedan, bueno, estamos medio sobre fin de año, pero tenés fechas a las que la gente te puede ir a ver o fechas de lanzamiento? Entiendo que la gira esta que hiciste la filmaron, así que quiero saber si va a salir, cuándo, todo eso. Sí, de la gira filmé un documental, fue una idea que tuve así como, esto tiene que ser documentado, contraté instrumentistas, yo no estaba en un grupo hace un montón y además era ahora para mi proyecto solista, entonces fue una experiencia increíble junto a la banda Cledens. Ellos también tocaron con su banda en cada una de las fechas. Y documenté todo y va a salir ahora en una semana el documental completo disponible en YouTube, que cuenta un poco de qué se trató el EP, de qué se trató las fechas, las temáticas, por qué con ellos, cómo fueron los ensayos, cómo nos atravesó el proceso a cada uno. Muy, muy lindo material. Luego, este año tuve un festival que dio comienzo a esta nueva etapa, que fue el Oni WAV Fest, organizado por la WAV Noise. Va a salir ese material también, todo mi show en vivo completo. Y ahora va a salir en diciembre para mi cumpleaños, capricorniana, el segundo single del material que estoy preparando, que sería el arquetipo que le sigue, en realidad el anterior, porque no los estoy sacando en orden, sino como a mí me parece. Va a salir ahora en diciembre. Y estoy muy, muy contenta porque es como una fecha muy especial para mí. Me gusta porque tiene algo de reggaetón, entonces es como muy para el verano también. Y luego le sigue el arquetipo de los enamorados, de lovers. Así que bueno, ya saben de qué se trata febrero. Hermoso. Hermoso, uno por mes. Todo está encaminado como para sacar todo en abril. Bueno, Sofía, hermoso. Entonces, se pueden esperar cosas. Se puede esperar, entonces, el documental de la gira, el material del show que hiciste en el festival,
Y luego en diciembre, el próximo single. Ahí en el Zócalo está... ¿Cómo? Voy a hacer una preescucha Ah, hermoso. de este material que va a salir en diciembre, con regalos, con merchandising, con todo, así que estar atentos también. Atentos ahí a las redes de Sofi. Ahí acá abajo le tienen el @, que me da un poco de miedo pronunciarlo. Sofi Badeis. Sí. Es como que al Sofi le tenía que agregar algo. Ahí va. Puede ser Sofi con 0, pero viste como para ser un poco más distinguible. Está es muy bien. Sofi tengo como, cuando estoy seria, yo capaz solo aflojo el rostro y parece que tengo cara de culo. Entonces, bueno, me quedó... La verdad que sí. Está muy bien. A mí yo también tengo ese problema, mira. Nos pasa muchas. Sí. Somos una clase de gente. Encima veo mal. Aparece alguien, ¡hola! Y de repente tenés una sonrisa. Y volvés a esto, ¿no? Bueno, Sofi, muchísimas gracias por charlar un poquito con nosotros, por mostrarnos tu trabajo y estaremos ahí atentas a cuando salga todo ese material. Corazón coreano. Bueno, amigos, amigas, amigues, esto ha sido todo por hoy. Un programa súper completo, súper hermoso y el último programa de esta primera temporada. Va llegando el fin de año ya. ¿Qué más quieren? Tampoco vamos a descorchar la sidra acá. Nos volveremos a encontrar prontito, más pronto que tarde. Y en el medio, si quieren, no acá Vibra porque no se va a estar emitiendo semana a semana, pero en algún otro lugar, que me vengan a buscar. ¡Mua!